Gracias a Dios, hermanos. La verdad es que me siento muy contenta, muy agradecida por estar aquí. Hace ya casi un año, ¿no? En la boda de Caleb, estuvimos por acá y pues nos da mucho gusto. Dirán, ¿por qué están aquí? Y bueno, la encomienda que tuvimos es visitar a nuestro hermano Pablo. Muchos saben de la situación de él y pues no quisimos dejar de venir y estar con él y poder estar ese tiempo también que nos invitaban los pastores, ¿no? Aprovechar para estar con ustedes. Y el día de hoy extrañé mucho el recibimiento de un hermano, ¿no? En particular que siempre estaba en la puerta con sus abrazos, con sus saludos. Extrañé esa parte, ¿no? Y a veces no valoramos, ¿no? A veces no valoramos o no decimos, ahí están nuestros hermanos, ¿no? Siempre, ahí están. Y pues si hoy no los saludé, pues no importa porque pues ahí van a estar, ¿no? Pero nunca sabemos la última vez que podamos abrazarles. Nunca sabemos. Entonces creo que este es un tiempo también, iglesia, para saludarles, abrazarles. ¿Cuánto anhelaba yo, de verdad? ¿Cuánto anhelábamos con mi esposo estar aquí en la iglesia? Y pues queremos decirle que la iglesia Regalo de Vida les envía un gran saludo, un abrazo, y que al rato a cada uno les haremos ese abrazo por parte de la iglesia. Y bueno, nos dejamos con la palabra sabiendo que el Señor trae un mensaje para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? No, ese bien se oyó como si no hubieran desayunado. ¿Cómo están? Eso, me da mucho gusto. Nos alegra mucho poder estar con ustedes. Fíjense que yo tengo toda la familia de la sangre está en el Estado de México. Los visito cuando puedo, ¿no? Yo ya va para un año que no podemos viajar para allá. Pero siempre que yo viajo para allá, voy así con el entusiasmo ya voy pensando en decirle a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Porque siempre hablo por teléfono, ¿quieres verme? Dice, sí, pues ábreme la puerta, pues, porque yo quiero verla, quiero saludarla. Y creo que cuando entendemos lo que es la iglesia y la familia en la fe pasa exactamente igual, ¿no? Entonces viajas a otro lugar, en especial la iglesia Formando Vidas, donde el Señor nos permitió ser pastores durante algunos años, pues siempre venimos con el entusiasmo de verlos, de saludarlos y de verdad, hermanos, nos alegra mucho ver a tantos que hoy permanecen en la fe. Y también, hermanos, nos alegramos con aquellos que ya no están porque están en la presencia del Señor, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas. Y pues que este tiempo que podamos compartir sea un tiempo, hermanos, del Espíritu. Y amado hermano, pues no solamente venimos a dar, también venimos a ser edificados por ustedes. Amén. Así que agradecemos este momento y voy a pedirle que se pongan sus pies. Amén. Nosotros no confiamos en lo que sabemos, no confiamos en la elocuencia que alguien pueda poseer, ni siquiera en el conocimiento, hermanos. La verdad es que todos somos fruto de lo que Dios ha hecho. Somos el resultado de un milagro que Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Y yo creo que siempre que nos dedicamos un tiempo a la palabra, hay algo que el Señor quiere hablarnos directamente a cada uno. Y queremos decir al Señor que nuestro corazón está dispuesto a eso. Amén. Si la palabra, amado hermano, hoy nos consuela, amén, amén. Si la palabra hoy, amado hermano, nos cobija, gloria al Señor. Y si la palabra hoy nos confronta, amén, amén. Y que el Señor no encuentre ningún estorbo, ninguna limitación para que lo que Él quiere generar en nuestras vidas se cumpla. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias Dios por este hermoso privilegio de estar con los pastores Martínez. Gracias Señor por poner en su corazón el invitarnos. Gracias por el privilegio, Señor, con el cual hoy, Señor, también nos complacemos de ver a la familia en la fe, Señor, que se encuentra en este lugar. Agradezco, Dios eterno, el poder abrazarlos, el saludarlos, porque en ello compruebo
que, Señor, aunque hemos pasado por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, tu gracia nos sostiene. Tu poder, Señor, se ha puesto de manifiesto en nosotros. Estamos aquí, Señor, glorificando tu nombre, exaltándote. Y dentro de este tiempo, Señor, que dedicamos, también, Señor, queremos que tú nos hables. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Dios mío, que tú nos confrontes si es necesario. Que no encuentre tu palabra, Señor, estorbo en nuestros corazones, para que los cambios que son necesarios para ti, no para nosotros, para tu reino, sucedan, Señor, hoy se den. Padre, con un corazón sencillo, con un corazón noble, con un corazón que no se complica, Señor, con un corazón también que rinde su voluntad a tu palabra. Hoy, Señor, escuchamos el mensaje, escuchamos el mover del Espíritu Santo en nuestro corazón, la revelación que Él puede traernos, Padre, y que la obra, Señor, que tú empezaste un día, se complete en nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, hermano, tome su lugar, siéntese. Gloria al Señor. Muy bien. Quiero invitarlo a abrir su Biblia y leer con nosotros o conmigo algunos versículos de la palabra. Y quiero que me acompañe a la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al versículo 21. ¿Ok? Carta a los Romanos capítulo 1, del versículo 18 al versículo 21. Amén. Y en torno a este pasaje vamos a meditar en esta mañana todavía, ¿sí, verdad? Ya casi tarde. Vamos a meditar. Voy a tratar de ser breve, siempre lo prometo, casi nunca lo cumplo, pero voy a tratarlo, hermano. Amén. Voy a pedirle que no se distraiga, que trate de invertir bien este tiempo, se lo dedico al Señor. Eviten lo posible distraerse, ir al baño, y hermanos, que podamos recibir el consejo de Dios. Dice Pablo, escribiendo a los romanos, a los hermanos en Roma, a la iglesia en Roma, estas palabras, versículo 18. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Ok? Muy bien, amados. Fíjese que yo siempre me he preguntado algunas cosas que me las sigo preguntando. Baila la ruedita, ¿verdad? Es que tengo la costumbre de recargarme, veo que se va para allá y luego me recargo y se va para el otro lado. Bueno, se acaba bailando aquí con el... No se preocupe, ¿no? Ahí está. Hay que ponerle freno al pastor o al... Ok. Entonces fíjese que dentro de las cosas que me he preguntado, hermanos, y que hoy sigo cuestionando, no en el afán, un afán equivocado, sino con un propósito correcto. Hermanos, yo quiero entender si el Evangelio, si la predicación del Evangelio, si la vida de creyentes que hoy tenemos, amado hermano, así como hoy la pensamos, así como hoy la concebimos,
así la concibieron los primeros creyentes, así la entendieron los primeros hombres que recibieron el Evangelio. ¿O es acaso que el paso del tiempo, pues por lo que usted quiera, hermano, porque el paso del tiempo tiene efectos, ¿no? Véame a mí, ¿ah? Ya llevo 7 años en Chiapas, que todavía me dicen por ahí, me chulean cuando dicen, está usted igualito, ¿ah? Está usted igualito, me chulean. Pero el paso del tiempo tiene sus efectos, hermano, ¿vale? Entonces, el paso del tiempo, ¿qué hizo? Yo me pregunto si es posible que el paso del tiempo nos haya hecho que el Evangelio, amado hermano, que hoy entendemos nosotros, no es exactamente así como lo entendieron los primeros creyentes, sino que hay cosas que se modificaron por las circunstancias, posiblemente por la cultura, posiblemente los predicadores, amado hermano, en el afán de enseñar, cambiamos algunas cosas y les dimos otro sentido distinto. Y en eso yo me enfoco para poder entender el Evangelio, hermanos. Para entender el Evangelio y poder vivir, amado hermano, como dice el apóstol Pablo, dignamente del llamamiento que Dios me hizo un día. Y en ese sentido, amado hermano, yo creo que sí, el paso del tiempo nos ha hecho entender el Evangelio, amado hermano, no exactamente como aquellos primeros hombres y primeras mujeres lo comprendieron y lo recibieron y lo vivieron. Mire, para empezar, cuando usted lee la palabra, amado hermano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. A ver, yo hago una pregunta, yo me pregunto, y me digo a mí mismo, hermanos, para los primeros creyentes, el haberse encontrado con Cristo, el haber recibido, amado hermano, la revelación del Evangelio, significó un completo alto total a su vida. Su vida se detuvo por completo. A ver, para muchos hoy, amado hermano, el Evangelio funciona así. Cuando llego a Dios, yo vengo al Señor y abrazo el Evangelio, pero muchos tienen la idea que ahora voy a seguir con mi vida, con mi transitar, con mis propósitos, con mis deseos, con mis objetivos, con la ventaja de que ahora Dios bendice lo que hago. Hermano, ¿así era en un principio? Yo digo que no. No fue así. Hermanos, para los primeros creyentes, cuando conocieron el Evangelio, su vida se detuvo. Un alto total. Ese día, amado hermano, cambió todo. El Pedro, que era pescador, amado hermano, abandonó las redes y se fue tras aquel que lo llamó, pero dejó todo. Su trabajo, su familia, dejó, amado hermano, bueno, siguió pendiente de su esposa. La Biblia dice que Jesús fue ahora un día por ella. A ver, pero es cierto, los primeros creyentes, amado hermano, encontrarse con el Evangelio, que Cristo se les haya revelado, significó que su vida se detuvo. No como ahora piensan muchos, que ahora puedo seguir con mi vida, con mis planes, con mis propósitos, con la garantía de que Él bendice lo que hago, lo que pienso y lo que quiero. Eso no era así, hermano. Hay muchas congregaciones que así lo piensan. Hay mucha gente que así lo concibe, pero eso no es así. Si el día que a ti se te reveló Cristo no se detuvo nada, amado hermano, tú no conoces al Cristo que se te reveló. Si el día que Cristo se te reveló, amado hermano, tu vida siguió igual. Todavía tienes propósitos personales, tienes ambiciones personales, amado hermano. Quieres seguir haciendo lo que tú quieres, con la garantía de que Dios va a bendecir lo que anhelas, amado hermano. Tú no conoces al Cristo de la Biblia. Los primeros creyentes, amado hermano, conocieron a Cristo y su vida se paró en seco. Perdón por la palabra. Yo no creo que lo que
escribe el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amado hermano, yo no creo, amado hermano, que la vida que Dios les dio es una vida diferente. Significó que Dios iba a bendecir sus vidas, las vidas que traían antes de conocerle. Hermanos, y eso se quedaba ahí, no. Realmente la vida de ellos se detuvo. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero meterme un poquito, amado hermano, en entender al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura. Amado hermano, yo creo que hoy lo hemos como eso que comento de manera inicial, hay otras cosas que las pensamos así. A ver, yo lo primero que quiero decir, hermanos, cuando se empezó a predicar el Evangelio, ¿cómo lo predicó Juan el Bautista? ¿Cómo habló del Mesías que venía tras él? De aquel que se había profetizado. ¿De qué habló Cristo Jesús cuando habló del reino de los cielos? ¿Cómo lo predicó el apóstol Pablo? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque ahora, amado hermano, se habla y se predica el Evangelio, hermanos, solamente en un aspecto. Yo cuando veo que la gente comparte el Evangelio, yo no digo que lo dejen de hacer, está bien, hermanos. Pero a veces encuentro en los cruceros gente parada de las iglesias con cartulinas grandotas que dicen, ¿Dios qué? Dios te ama. Amén. Y amado hermano, y está bien, o sea, eso es una verdad. La pregunta es si es toda la verdad. Y amado hermano, y hemos concebido a un Dios, el Dios de amor. Si hoy habla con mucha gente que es creyente, concibe al Dios de amor, al Dios que es perfecto en amor, al Dios, amado hermano, que te entiende, al Dios que te comprende, al Dios, amado hermano, que te abraza como eres. Y la pregunta es, ¿así se predicó, así se concebía al Señor en los primeros creyentes? Y fíjense que metiéndonos un poquito en el tema, yo me encontré, amado hermano, con lo siguiente. Ejemplo, a ver si, cuando uno predica el Evangelio, nos encontramos, amado hermano, que hablamos de amor, ¿ah? A la gente le hablamos de amor, Dios te ama. Hablamos, amado hermano, que si ellos vienen a Cristo van a encontrar paz, van a encontrar gozo, van a encontrar sanidad, van a encontrar prosperidad, van a encontrar felicidad, van a encontrar libertad. Amado hermano, todo esto lo decimos. Le preguntamos a la gente, ¿te gustaría recibir todo esto? Somos dulces, somos sentimentales, amado hermano, pero ¿cuántas veces, amado hermano, nos hemos preguntado si es así como debemos mostrar el Evangelio a la gente? Y algo que me llamó mucho la atención es que hemos evitado de manera muy intencional, de manera premeditada, se ha evitado, amado hermano, hablar de la ira de Dios. Muy poca gente, amado hermano, cuando predica el Evangelio, cuando concibe el Evangelio, tiene presente la ira de Dios. Tenemos más aumentado el tema del amor que el tema de la ira de Dios. Ay, hermanos, nos va a espantar hoy. No lo quiero espantar. Yo quiero comprender al Dios de la Biblia. Amén. Y mire, la gente ya no exalta la ira de Dios. La gente ya no celebra la ira de Dios. Casi todas las canciones que entonamos son hermosas. Pero ¿se ha puesto a pensar cuántas canciones hablan de la ira de Dios? Yo estuve buscando. ¿Se ha puesto a pensar? Y me acuerdo de aquella que echó a la mar los carros del faraón. Y celebraron, amado hermano, que la ira de Dios que cayó sobre los egipcios y los salvó. Pero de ahí para adelante, usted busca canciones y de las que entonamos, celebran a ese Dios, amado hermano, que es perfecto en su ira. Muy pocas, ¿no? Si tú le buscas vas a encontrar muy pocas. Por ahí encontramos otra, ¿no? ¿Cuál? Grandes y maravillosas son tus obras. Y en una parte dice, ¿quién no te temerá, Señor?
pero son poquitas. A ver, deliberadamente, amado hermano, al hablar del Evangelio, hemos hecho a un lado el tema de la ira de Dios. Lo hemos hecho a un lado. Ahora, aquí me llama la atención lo siguiente. Porque, a ver, hablarle a la gente de la ira de Dios, amado hermano, pues parece hasta no recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le vas a hablar de un Dios, amado hermano, que está irado, bueno, la palabra ira, la palabra que usa la Biblia, es una palabra griega que tiene esta definición: furor que mata. Cuando nosotros nos metemos a indagar esa palabra, es el furor de Dios que mata. A ver, pero no sería correcto, y lo pensamos así, no es bueno hablar de la ira de Dios, porque se trata de que la gente, ¿qué cosa? Venga a la iglesia. Y lo que los atrae, ¿qué cosa es, hermanos? El amor, el apapacho, el decirles que son buenas personas, que no tienen ningún problema, que Dios los ama como son y los acepta como son. Ahí en Tuxtla Gutiérrez hay una congregación diseñada para gente de orientación sexual equivocada, ¿eh? Existe, o sea, sí existe ahí. El pastor es un homosexual. O sea, hay un espacio para ellos. Hermano, hablemosles de amor, porque entonces si tú les dices que la ira de Dios está sobre ellos, que Dios los está buscando para matarlos, no, pues entonces lo que van a hacer, se trata de que lleguen, hermano, no que se vayan. A ver. Pero hay algo muy interesante, hermanos. Indagando la palabra ira, es cólera que mata o furor que mata. Si usted busca en un diccionario, se va a encontrar, amado hermano, que la ira es una emoción que no muestra control ni autodisciplina, sino que ataca a la otra persona de una manera completamente, ¿qué cosa? Inapropiada. A ver. Y yo quiero entender esto, amado hermano. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Bueno, lo voy a enfatizar. Que cuando yo, por ejemplo, me meto a revisar, hermanos, lo que Pablo predicaba acerca del Evangelio, él empieza Romanos, a hablar de Romanos, a hablar de explicar el Evangelio. Romanos es una explicación del Evangelio. Los creyentes tenían así como que el conocimiento del Evangelio un poquito desordenado. Pablo lo ordena en la carta a los Romanos y empieza hablando de la culpabilidad del hombre. Y dice que la ira de Dios, amado hermano, se viene revelando sobre los seres humanos que con su maldad detienen la verdad. Algo muy interesante, amado hermano. Pablo, para explicar el Evangelio, no empieza hablando del amor. Él empieza hablando de qué cosa? De la ira de Dios. Y yo me pregunto, pues, Pablo, ¿por qué? Le hubiéramos hecho, bueno, si estuviera aquí, le hubiéramos hecho un cartelón así que se pusiera en la espalda y atrás, aquí adelante, que dijera Dios te ama. No, pero él empieza a hablar de la ira de Dios. A ver, hermanos, en la carta a los Romanos nos encontramos que el primer elemento disuasorio que al explicar el Evangelio Pablo expone, el primer elemento que pretende disuadir a los malos para que se vuelvan a Dios, es el temor o el miedo. ¿Sí lo debe entender? Pregunta, ¿está mal? ¿Por qué no está mal, hermanos? Muchos pensaríamos que está mal. A ver, miren, hermanos, hay una realidad que tenemos que entender todos. Vivimos una época ciertamente moderna, con tecnología, con conocimiento, pero, amado hermano, la gente vive como si nunca a Dios le fuera a dar cuentas.
Hoy por hoy, amado hermano, mucha gente vive como si nunca le fuera a dar cuentas a Dios. Así vive la gente. Esta época se caracteriza por ello. Ahora, el problema es esto, amado hermano, y quiero usar un ejemplo. Yo a veces lo he usado y me acuerdo de mi niñez, uso lo que yo viví para poder explicar. Cuando nosotros éramos niños, mi papá y mi mamá trabajaban los dos, pero habían rentado un cuarto en una vecindad, y el cuartito era de 4x3. En ese cuartito, amado hermano, estaba la estufa, estaba la cama, estaba un ropero y estaba un televisor de esos de cinescopio. ¿Sí te acuerdas de esos que traen un cinescopio bien grandote? Ya no traen pantalla, no, hoy es plasma, ¿no? Aquí hay un cinescopio grandote. La tele estaba arriba del ropero. A ver, sucede, amado hermano, que siendo un chamaco, todo el día encerrado, los tres, éramos tres. Yo era el de en medio, mi hermana era la mayor y el más chiquitito. Y empecé a idear cómo quitarme el aburrimiento. Y el ropero era de esos que tenían 2 puertas y un espejo. No sé si alguno todo tenga uno de esos, ¿no? Pero en aquel tiempo era así. Y arriba había puesto a mi papá la televisión. Entonces, no sé por qué me subí en una silla y empecé a colgarme de la puerta. Y yo iba y venía, ¿eh? Y mi hermanito chiquito dice, ¿qué haces? Se siente chido, le digo. Como dicen los muchachos, ¿no? Se siente bien. Y le digo, súbete. Al final son 2 puertas, ¿no? Y él de una y yo de otra. Por un rato aguantó, hermanos. Pero nuestro peso venció el ropero, y el ropero se volteó junto con la televisión, que es el cinescopio. ¿Se imagina que era puro cristal? Cayó sobre el piso, explotó como una bomba, porque explotaban así como ¡puf! Terrible. El tema, hermanos. Papá y mamá van a llegar. Estás encerrado con llave. En un cuartito de 3x2. Ni cómo esconder los vidrios, por amor de Dios. ¿Sabe qué empezó a experimentar mi corazón? Un miedo terrible. Un miedo terrible. Y conforme se acercaba la hora en que ellos salían del trabajo, yo empezaba a temblar y a dar de vueltas, a dar de vueltas. Si usted me pregunta si me zumbaron, sí me zumbaron. Por eso quedé así, hermanos. A ver, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Porque mientras no se experimente el temor al castigo, la gente no se va a arrepentir. Mientras la gente no sienta, hermanos, el miedo de enfrentar al Dios que hizo todas las cosas, la gente no va a proceder a arrepentirse. Mientras tú y yo caminemos, amado hermano, creyendo que Dios nos comprende, que Dios entiende nuestros errores, nuestros deslices, nuestras actitudes equivocadas, nuestras conductas impropias, porque Dios es todo amor. Y no comprendamos que Él, amado hermano, es un Dios equilibrado. Su amor es perfecto, pero que también, ¿qué cosa? Su ira es perfecta. ¿Sí me doy a comprender? Si usted se vuelve a entender en el capítulo 3 de Mateo, ¿qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Se va a encontrar, amado hermano, que Juan el Bautista no es un predicador que hace énfasis sobre el amor. Le dijo a los que le seguían, a los fariseos, generación de víboras,
¿Quién les enseñó a huir de la ira que ha de venir? No es un predicador, amado hermano, que hace énfasis en el amor, sino en el Dios de la Biblia, amado hermano, que castigará a todos según las obras que hayan hecho estando en vida, sean buenas o sean ¿qué? Malas. Mientras no haya, hermanos, un elemento de presión hacia los hombres malvados para que se vuelvan a Dios, no se van a volver y no se van a arrepentir. No se van a arrepentir, hermano. El primer elemento que el apóstol Pablo usa como manera de disuadir a los malvados es la ira de Dios. ¿Sí me doy a comprender? Quiero avanzar. Si las personas no entienden o no sienten terror al conocer la ira de Dios, su enojo y su juicio, no valorarán la salvación obtenida a través de la obra de Cristo. Mire, yo me tocó, estamos pasando Semana Santa. Ya estamos creo que ya terminando la segunda semana, mucha gente está volviendo de vacaciones. Yo vi una imagen que le digo a mi esposa, mira qué cosas tan feas. Y vi una imagen de un hombre cargando una cruz en internet. ¿Y sabe de qué estaba compuesta su cruz? De cajas de cerveza. Y para apagar su sed, mientras cargaba su cruz, se empinaba una botella. La pregunta es, hermanos, ¿vivimos una época en que la gente teme a Dios? Se mofa. Mientras la gente no experimente el terror de que va a enfrentar al Señor, no se va a arrepentir, hermano. No lo va a hacer. Entonces, nosotros no podemos, amado hermano, intencionalmente dejarle de hablar a la gente de la ira de Dios solo porque creemos, solo porque sacamos una conclusión que no parece tan atractivo hablarles de que Dios está enojado, de que la ira de Dios está sobre ellos. Porque el objetivo del evangelio es que la gente se arrepienta y se vuelva a él. ¿Sí me doy a comprender? Ahora, hasta que perciban las personas, amado hermano, que están en serio peligro, amado hermano, que no tienen ninguna opción de escapar, que hay un peligro porque van a enfrentar al Señor, si no tienen ninguna presión para arrepentirse, una presión aplicada, no van a venir a Cristo, amado hermano, ni van a entender su reino, no van a valorar la salvación. La Biblia dice que la salvación que tenemos la debemos cuidar ¿cómo? ¿Cómo la debemos cuidar? Con temor y con ¿qué? Y con temblor. Si no hay, amado hermano, presión para entender que enfrentaremos a Dios, la gente se va a mofar de su fe. Abandona la fe por cualquier cosa. Hoy la gente abandona la fe por cualquier cosa. ¿Sí me doy a comprender? Yo donde quiera veo eso, amado hermano. La gente se desanima de la fe, deja de servir por cualquier tontería. Deja de caminar, amado hermano, para el Señor por cualquier desilusión, cualquier desencuentro. Amado hermano, no funciona así. Tenemos que valorar la salvación que hemos recibido. Los atributos de Dios, amado hermano, están equilibrados. En su perfección divina, amado hermano, si Dios no tuviese ira, amado hermano, no tuviese enojo, entonces Él no sería Dios, porque tampoco sería un Dios justo. Pero en la perfección de Él, de Dios, amado hermano, en su perfección divina, Él es todo amor, pero Él es también ¿qué cosa? Toda justicia y toda ira. ¿Sabe por qué tenemos conflicto? Porque nosotros queremos rebajarlo a nuestro nivel. Pero Él es Dios. Él puede sentir todo el amor y al mismo tiempo, ¿qué cosa?
toda la ira. ¿Me doy a entender? Ahora, quiero meterme un poquito más en esto, por lo siguiente, amado hermano. En lo que nosotros, tengo poco tiempo, esto lo he estado dando en varias predicaciones. Y cuando invitó Pepe, yo dije, Señor, ¿cómo le hago para hacerlo cortito? Y no me ha dicho qué tiempo tengo, porque creo que ya llevo la mitad del tiempo que... Además, prometí que iba a ser breve. Pero, amado hermano, me llama la atención que en Romanos capítulo 1 hay una serie de cosas que el apóstol Pablo menciona. Hay varias cosas, amado hermano, que el apóstol, a las que hace referencia el apóstol, y que vale la pena revisar. Hay varias razones para la ira de Dios. Hermanos, lo primero que yo veo también aquí es que cuando Pablo habla y menciona este pasaje, el apóstol Pablo dice, porque es revelada la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que la verdad de Dios detienen con la maldad. A ver, él usa un verbo continuo. A ver, la ira de Dios viene, ¿qué cosa? Revelándose. ¿Cuándo? Mientras los hombres siguen deteniendo la verdad de Dios, la ira de Dios, amado hermano, ¿qué cosa? Se sigue revelando. En los tiempos de Pablo, pero también en los tiempos que hoy nos tocan vivir. ¿Qué siente Dios por los hombres, amado hermano? ¿Amor? No, la Biblia no dice que siente amor por los hombres. La Biblia dice que Dios derramó todo su amor en un momento. ¿Sabe cuándo fue ese momento? Cuando Cristo fue clavado en esa cruz y pagó el precio de nuestros pecados, amado hermano. Y el Hijo de Dios fue sacrificado por usted y por mí. En ese punto se derramó todo el amor de Dios. ¿Usted quiere encontrar un punto en que el amor de Dios se derramó por completo? Es ahí. Por eso a cada persona que le predicamos el Evangelio, lo tenemos que llevar ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Y después de eso, ¿qué siente Dios? La ira de Dios por la maldad de los hombres. ¿Me doy a entender? Si usted revisa la predicación de Pedro, por ejemplo, allá en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predica, él empieza a hablar de que Cristo era el Mesías prometido, del que estaba profetizado, que iba a venir y que apareció y anduvo entre nosotros. Pero Pedro acaba diciéndoles, ¿y vosotros qué hicisteis? Ustedes lo crucificaron, lo mataron, le dieron muerte. Y empieza a hablarles de su pecado y a decirles, él era el Mesías y lo mataron. No usa la palabra amor. Y cuando ellos reciben el mensaje y dicen, atentamos contra el Hijo de Dios, el Mesías del que se profetizaba, ¿sabe qué dice? Dímelo tú. Compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Lo que Dios tiene a partir de que el hombre, mientras se siga estorbando la verdad de Dios, lo que siente Dios por el hombre malvado es ira. ¿Cuándo? Ayer, pero también ¿qué cosa? Hoy. ¿Sí me doy a comprender? Ahora, quiero avanzar en esto que comenté. Según Romanos, dice que hay razones para la ira de Dios. Que hay, de alguna forma, fases, amado hermano, de declive o de caída para el ser humano. Y ahí en Romanos dice algunas cosas en las que quiero hacer énfasis el día de hoy, hermanos. Y dice lo siguiente, versículo 18. 19, perdón. Bueno, voy a leer la mitad del 18. Que con su maldad, ¿va? La ira de Dios viene revelándose contra los hombres que con su maldad obstruyen la verdad. Versículo 19, me explico.
Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Primer cosa, amado hermano, ¿por qué razón viene la ira de Dios sobre los hombres? Revelación. El apóstol Pablo dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para todos. Amén. Aquí no incluye, bueno, aquí incluye a los creyentes y también a quienes, a los no creyentes. A ver, está diciendo, amado hermano, que todo ser humano, a toda persona, viejo, joven, amado hermano, niño, niña, pobre, rico, mexicano o de otra nacionalidad, a todo ser humano Dios se le ha revelado. Dios se le ha manifestado. Lo que se puede conocer acerca de Él se le ha revelado a quienes, a todos. De modo, amado hermano, que nadie tiene excusa. Es decir, no podrás pararte delante de Dios un día y decir, a mí nunca se me manifestó el Señor. Y menciona algunas cosas importantes. Porque desde la creación del mundo, versículo 20, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, amado hermano. La creación le da al ser humano suficiente luz para que perciba la revelación de Dios. Repito, las cosas creadas a ti y a mí nos han dado suficiente luz para que a nosotros nos sea revelado Dios. Primera cosa, ni siquiera un predicador, ¿eh? Las cosas ¿qué? Creadas. Hermanos, un día digan, es que el hermano Gerardo, pues sí iba a la casa, pero nunca me predicó. ¿Ah? Era amigo de la familia, pero nunca me predicó. La creación te da suficiente luz para entender, amado hermano, que Dios se te revela a tu vida. Amén. El hombre, a través de lo creado, puede ver su poder sustentador y su deidad, amado hermano, y no tiene excusa, no tendrá excusa para un día pararse delante de Dios y decir que nunca se ha revelado a alguna persona. Dios te ha dado suficiente luz para que puedas comprender que se revela tu vida. Hay un problema, hermanos. Ay, yo me resisto a muchas cosas. Hoy la predicación del Evangelio a veces se trata de convencer a la gente. Y sabe que yo tengo un problema con eso. Que a ti te tenga que convencer para que vengas a Dios. Que te tengan que convencer. Que te tengan que convencer para que perdones. Que te tengan que convencer para que te congregues. Que te tengan que convencer para que seas fiel. ¿Y quién rayos te crees tú y quién rayos me creo yo? Como para que el Dios del universo nos tenga que convencer de que diezmemos, de que ofrendemos, de que practiquemos la hospitalidad, de que seamos, amado hermano, fieles. ¿Qué nos creemos nosotros? ¿El Dios del universo tiene que convencernos? ¿De dónde sacamos esa idea?
Hermanos, su poder y su deidad nos han sido reveladas a todos. Sin embargo, el ser humano no ha rechazado la verdad de Dios. Voluntaria y conscientemente, amado hermano. A ver, lo voy a poner de esta manera. Déjenme, ¿puedo? Ok. Soy un hombre natural. Y cuando yo veo las cosas creadas, ¿no le ha pasado eso? Yo cuando vine aquí yo no conocía a los pelícanos. Digo, en televisión sí, pero me mandaron a Coatzacoalcos, a la playa. Y no conocía a los pelícanos y me emocioné, hermanos. ¿Ah? Y cuando los vi dije, wow, ahí en la playa, en las escollas, pelícanos, en ese barco que está hundido, hasta me paraba yo a sacarle fotos al pelícano. Los que viven aquí, pájaros feos. Pero para mí era, que pajarote, ¿no? A ver, la historia, ¿no? Llevé a Benjamín un día ahí por el malecón y me puse abajo de un árbol diciendo, hijo, eso que está allá arriba es un pelícano. Benjamín chiquitito. Me paré abajo y de pronto sentí calientito aquí, ¿no? Pues de cochino animal. Bueno, pero no me desvío, perdón. A ver, yo soy un hombre natural. Cuando Dios se me revela y digo, wow, nadie pudo hacer este mundo de otra forma. Tuvo que estar presente, ¿qué cosa? La mano de Dios. Y veo todo lo que Él creó, amado hermano, y se me revela su deidad, su poder, su naturaleza divina. Porque Dios me quiere en este nivel, Él me subió a este nivel, se me revela a mí. ¿Y sabe qué hago yo como ser humano? Hermanos, ¿la vida es un milagro? Sí. Dicen que acaban de revivir al lobo, ¿cómo le llaman? Extinto, ¿cómo se llama? Un lobo extinto, no lo revivieron, hermanos, no exactamente hicieron, la vida es un milagro. ¿Vale? Bueno, hermanos, resulta que a mí se me revela Dios, ¿y sabe qué hago? Dios se me revela y me bajo otra vez. No se equivoquen. La vida es una serie de accidentes químicos. Un día se juntaron varias cosas, se produjo un accidente químico y nació la vida. Una bacteria, un bicho, y de ahí nos hicimos bichos más grandes y más inteligentes. A ver, hermanos, ¿dónde me metió el Señor? ¿Sabe cuál es mi necedad? ¿No se encuentra con gente que a todo le quiere encontrar explicaciones naturales? ¿No se encontraba con eso? Un día veníamos viajando de Comitán para acá, teníamos pastores acá, y veníamos de noche porque me gustaba viajar de noche cuando no había peligros. Y de eso me habla Víctor y Liliana nos marcó. Y empecé a decirle a mi esposa, porque le digo, contesta tú, no sé por qué entró señal. Y le digo, contesta. Y dice Liliana, hermano, no sé por qué el Señor, pastores, me puso a orar ahorita por ustedes. Estamos orando por ustedes. Hay un sentir aquí en el corazón de que el Señor nos puso y empezamos a orar por ustedes. ¿Y sabe qué sucede, amado hermano? Que cuando ella termina de hablar con nosotros, en un puente del trayecto de la ruta, veo que alguien avienta una tabla, es una tabla de 3 metros, y viene así iba a entrar por el parabrisa. Yo logro volantear, amado hermano, y la libro.
y solamente golpeó un costado de la camioneta. A ver, pregunta, hermanos. A ver, yo puedo hacer dos cosas, ¿no? A ver, ¿usted cree que me libró el Señor? ¿Amén? No se equivoque, hermano. Esas cosas no existen. ¿Qué? No existen. Lo que pasa, hermanos, que sí lo querían saltar, pero usted es tan hábil con el volante que sus reflejos. Tiene unos reflejos, hermano, que qué bárbaro. Y eso lo salvó. Yo digo, otra vez. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dios se me está revelando y ¿qué hago yo? Ahí va el necio de nuevo. Otra vez me doy a entender. Un día, amado hermano, yo era un chamaco, digo, hablo de lo que pasó a mí, y me voy a trabajar allá porque era un chamaco, pero muy chambeador y trabajador, ¿no? Entonces me voy a trabajar con una empresa que la construcción, y ya en la salida, amado hermano, no sé, 15 años, a la edad de Benjamín, yo vengo, dice, les damos el ray, dijo un chofer, y ahí te botamos cerca de tu casa, bueno, pero era la México Pachuca. Entonces este chofer me dice, súbanse en un carro que trae la pura plancha, cargaba cemento. Ahí vamos sentados. A la hora de bajar, amado hermano, yo me brinco y resulta que una agujeta de mi zapato se queda atorada en un tubo. Y ese amigo no se paró, dijo, ¡ay, brincas! Yo brinco y se queda un pie arriba de la camioneta atorado en un tubo. Y yo voy así colgando, hermanos, ¿y sabe qué veía aquí enfrente? La doble rodada de la llanta así de... Gracias a mi habilidad. No, es que soy un tigre. Hermano, no se rompió la agujeta y le gritan al chofer, ¡lo vas a matar! Yo no se frenó, pero ya me destrabaron la patita y la libré. Hermanos, ¿gracias de Dios o no? O sea, ¿qué estoy diciéndole? Hermano, la ira de Dios viene cuando tú eres un necio y yo soy un necio y a todo le quiero encontrar respuestas lógicas. ¿Me doy a entender? Dios se me quiere revelar y yo soy de terco. Terco. No teníamos que comer, pero yo creo que la vecina, como nos quiere mucho, casualmente tocó mi puerta y dijo, ¿sabe qué, vecino? Ahí le traigo un pollo rostizado, no sé si tenga, yo se lo quería dar. Y tú dices, ay, no, es gracias a los favores que le hago. Lo que pasa es que es agradecida. ¿Y ya vio cómo somos necios? Hermano, el que entiende al Señor, ve su mano ¿dónde? En todas las cosas, en cada situación. ¿Amén? El que no dice, no, hermano, es que la empresa, pues yo la manejo bien, o sea, no sé, mi IQ está por encima del estándar. ¿Cómo que el IQ está por encima del estándar? No, quien comprende al Señor, quien sabe, quien conoce a Dios, ve a Dios en todas las cosas. Tú ves a Dios revelándose en todas las cosas. Amén. Te hiciste un examen médico y tú dices, y lo vas abriendo diciendo, ¿tienes miedo de que sea cáncer? No tengo miedo. Y la manota así temblando, no tengo miedo. O sea, y negativo. Ah, claro, hago de ejercicio, me cuido. El resultado de la dieta, de no tomar la cochina coca. No, el pan no, porque el pan sí me gusta a mi hermano.
me doy a entender, o sea, Dios se te quiere revelar y tú, necio, necio. La pregunta es, ¿usted cree que no cansamos a Dios? La verdad de Dios la obstruyes. La obstruye. Y, amado hermano, ¿y hacer eso es maldad? Sí, sí es maldad, hermano. Todo lo que atente contra Dios es maldad. Es maldad. Todo lo que lo obstruye a Él, si tú te paras si tú te paras con alguien y ves que está desanimado en la fe y le empiezas a decir, tiene razón, sí es cierto, en la iglesia hay puros hipócritas, en la iglesia hay pura gente mala, no te quieren, no es que no me saludó, la verdad es que te odia. ¿Sabes qué hay en todo eso? Maldad. ¿Sí me doy a comprender? Entonces, hermanos, la ira de Dios viene porque Él se quiere revelar a tu vida y te resistes. Yo me resisto. Hermano, pero es para los nuevos. No, también para los que somos creyentes, hermano. También. En algunas cosas Dios se ha querido revelar y nos resistimos. Y ya estamos aquí arriba. Dios nos subió hasta acá. Y nos bajamos. Explicación lógica, razonada, entendida. No sé si me estoy dando a explicar, hermano. Esa es la introducción nada más. No es cierto. Mire, existen narraciones en la Biblia, y que no me voy a meter tanto porque si vamos a tardar más tiempo, pero de personas, amados hermanos, a quienes Dios se les reveló. ¿Y sabe qué cosa, amados hermanos? Se les manifestó y lo creyeron. Yo pienso en nombres, Abraham, por ejemplo, ¿no? ¿Usted cree que existían los judíos para ese entonces? No, no existían los judíos. Él era un iraquí, vivía allá en Irak. Ni había ley, ni había Biblia, no había nada. Y un día se le aparece Dios. Amado hermano, se le revela el Señor y le habla. Es lo que la Biblia dice que le habló. Y le dijo, deja tu tierra y deja toda tu parentela y ve a un lugar que yo te diré. O sea, ni siquiera le dijo dónde. Tú encamínate, del camino te digo cómo. ¿Y a dónde? ¿Y sabe qué hizo este hombre, amado hermano? No se complicó nada. No se complicó nada. Dios se le reveló, lo creyó con todo su corazón y obedeció. ¿Sabe qué quiero decirle hoy, amado hermano? Que muchos de nosotros nos hemos vuelto muy complicados en asuntos de creerle a Dios. Porque conocemos la Biblia, porque sabemos hebreo, porque sabemos griego, porque, amado hermano, ya me leí el texto bíblico 5 veces. Porque tengo 20 años de estar con... Cuando tú caes en todo, yo caigo en todo eso, empezamos, amado hermano, a tener problemas. ¿Sabe cómo empezamos todos en la fe? Dios empieza las cosas como el bebé. Cuando nace un bebé nace perfecto, hermanos. Nada más no tiene la nariz hecha bola como usted. Es otra cosa, pero es perfecto. Es perfecto. ¿Sabe quién lo echa a perder? Nosotros. Luego un hermano que lo evangelizaron y le dijeron esto. Un hermano lo evangelizó, le dijo, el servicio a las 4, el hermano era herrero. Al que evangelizaron, el hermano que lo evangelizó le dijo, el servicio empieza a las 4, domingo. Pero el herrero también trabajaba el domingo. Entonces, hermano, un día me tocan la puerta y llega este hermano a las 4 en punto, llega, me muevo mucho, ¿verdad? ¿Está bien? Allá tenemos una que la camarita me sigue así. Que veas.
Pero fíjese que el hermano lo evangeliza a las 4, empieza el servicio. Y el herrero llegó, hermanos, corriendo, su playera toda como con hoyitos, picada. Y me toca a las 4 y dije, a las 4, ¿qué será esta hora? A las 4 empezaba el servicio, se sentó ahí. No, llegó antes de las 4, 3:30. Todo sucio todavía y con su playera toda picada. Es que me dijo el hermano fulano, Juventino, que ya murió. Porque yo conocía a Juventino Rosas, hermano. Se congregaba y fui su pastor. Tengo casi que presumir. Entonces, Juventino Rosas lo evangeliza y me dijo que a las 4 empieza. Bendito Dios. ¿Sabe qué llegaban todos los hermanos? Pues ahí dije, voy a poder platicar con él. Nos dieron las 4 en punto y ni el hermano que lo invitó llegaba a esa hora. Y dije, no tardan, hermano, otros 10 minutos. Nos echamos otra media hora. A la media hora empiezan a llegar los hermanos. Hermano, nació en el Evangelio y nació como bien. Nosotros lo empezamos a echar a perder. Entonces, hermano, quiero que se lleves en su corazón. ¿Por qué viene la ira de Dios? Porque Dios se quiere revelar a tu vida, a la mía, a la de todos. ¿Y sabe qué hacemos? Nos bajamos de la revelación. Nos bajamos y que le empezamos a buscarle respuestas lógicas, naturales, a todas las cosas. Amados, versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué cosa? Gracias. A ver, hermanos, el siguiente paso que Pablo menciona, por el cual la ira de Dios viene sobre las personas, es el rechazo. Dios se te revela, ¿y tú qué haces? La palabra rechazo, yo ni siquiera estoy hablando de hebreo ni de griego, simple y común, diccionario de la lengua española, ¿no? A ver, rechazar es forzar algo o a alguien que es real, algo que es real, es forzar, amado hermano, algo que sí existe a que retroceda. Eso es rechazar. Hay otros sinónimos de la palabra rechazo, por ejemplo, apartar, alejar, repeler, expulsar, echar, resistir. Eso es rechazo. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron. Es decir, Dios se le reveló y aún con esa revelación, ¿qué hicieron las personas? Lo expulsaron, lo alejaron, lo apartaron, lo repelieron, lo echaron de su vida. ¿Eso sucede, hermanos? ¿Eso pasa? ¿O no pasa? Sucede. Dios ya se te reveló. O sea, nadie de los que estamos aquí puede decir, bueno, a mí Dios no, a mí, yo quiero que se me revele. No, hay suficiente evidencia en las cosas creadas. Hay suficiente luz para decir que Dios se te reveló. Y solo por hablar de las cosas creadas, pero yo creo que hay más situaciones en las que Dios se quedó, ¿qué cosa? Se ha revelado a la vida de las personas. ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué hemos hecho con eso, amado hermano? La tendencia natural, amado hermano, es rechazar. Hoy por hoy, amado hermano, se lo ve por todas partes. Hay un rechazo. Por decreto se pretende desaparecer a Dios. ¿De dónde? De todas partes. De todas partes. Prenda el televisor, hermano, prenda la radio. Préndalo. Cuando se habla de
esoterismo, de brujería, de la Santa Muerte, Minón y la Vidente. O sea, todo eso tiene espacio. Pero donde alguien saque una Biblia, hable de Cristo. Hablar de Dios no es tan complicado porque Dios puede ser cualquier cosa. Pero donde hablan de Cristo, amado hermano, del Evangelio, corte y vamos a otra cosa. ¿Nunca lo han dejado con la mano estirada? ¿Sí? ¿A cuánto les han dejado con la mano estirada? ¿Qué se siente, hermano? Anda, vas a saludar a alguien y ya vas con tu manita así y te saca la vuelta por las otras sillas así. O bien te pasó ahí y no te saludó. ¿A poco le iba a hacer? No, 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 estaba estirando mi mano. ¿Le duele? ¿Siente feíto cuando le rechazan el saludo? Sí. Sobre todo si es alguien que amo. Yo sí siento feo. A ver, ¿usted qué cree que siente el corazón de Dios por usted? Y por mí, cada vez que se revela, por cualquier persona, cada vez que Él se revela a alguien y lo rechaza. Y repele esa verdad. Cuando Dios se te quiere manifestar y tú dices, no, 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 no quiero. Luego, en otro tiempo. Pero hoy se te está revelando, Dios se está manifestando. Sí, pero hoy no, no, más adelante. Más adelante. ¿Y sabe cuál es nuestro engaño? Creer, amado hermano, que porque es un Dios de amor, nos va a tener paciencia cuando todo el tiempo. ¿Sabe? Yo he preguntado, hermanos, y si usted lee todo el capítulo de Romanos, se va a encontrar que dice, por cuanto voluntariamente el ser humano rechazó el conocimiento, dice, es terrible cuando dice eso, teniendo el conocimiento de Dios, decidieron que no valía la pena tomarlo en cuenta. Por eso Dios, ¿qué hizo, amado hermano? Los entregó. Y menciona la palabra entregar 3 veces. A sus pasiones, a sus razonamientos. Dios los entregó 3 veces. A veces creemos, amado hermano, que el juicio de Dios está al final del camino. Algún día, cuando ya se acaben todas las cosas, Dios va a traer juicio sobre el ser humano. Hermano, lo que dice la palabra es que por cuanto rechazaron conscientemente a Dios, Él los entregó a la inmundicia de sus corazones, a sus razonamientos, a su corazón oscurecido, los abandonó, los entregó. Amado hermano, ¿qué quiere decir eso? Que la ira de Dios no está en un futuro. Cuando se celebra el homosexualismo, hermano, el feminismo, cuando se celebra el pecado, cuando se aplaude, cuando se legisla sobre él, la ira de Dios ya está ahí. ¿Me doy a entender? Yo pienso una cosa, hermanos. A veces nos pasan situaciones en las que creemos que es la mala fortuna, ¿no? La mala suerte. Estar en el lugar, ¿qué cosa? Equivocado. Yo digo que no es cierto, hermano.
muchas personas están recibiendo y experimentando, amado hermano, la ira de Dios por causa de haberle rechazado. Hace un tiempo yo platicaba con el apóstol, aquí entre nos, ¿no? Aquí entre tú y yo con el micrófono, pero aquí entre tú y yo. Y en Chiapas se puso horrible, hermanos. No sé si escuchaban noticias, ¿no? ¿Oraban por nosotros? Sí, bueno, se puso terrible por allá. Más de 100 templos cerrados en la frontera, mataron a 2 pastores, las carreteras estaban controladas por la delincuencia, había retenes de delincuentes. Hermanos, y se puso horrible. Y siempre la zozobra, ¿no? Luego llegaba gente, ha habido, bueno, no una ocasión, varias ocasiones en que llegaba alguien enfrente de la reunión, estaba en la reunión, yo estoy predicando, se paraba una moto y empezaba a sacar fotos. Y decía, no, aquí, es que se pasó para una moto y empezó a sacar fotos de usted cuando estaba predicando. No pasa nada, a lo mejor me va a enmarcar y me va a poner en su sala. No, si en el fondo me daba miedito. Y decía, Señor, no sé qué, por qué, pero que tengan cuidado. Quitamos a las hermanas que estaban en la puerta recibiendo a la gente y dijimos, no, puros varones. No vamos a exponer a las hermanas, puros varones. A ver, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Y yo lo platicaba con el apóstol y le decía, hermano, fíjese cómo está Chiapas. La verdad que sí ya da cosita, hermano, viajar. Y orábamos, pero dentro de eso platicábamos, hermanos. ¿Sabe qué está experimentando Chiapas en todo eso? La ira de Dios. Porque si usted camina por Chiapas hay cantidad de templos. Tan solo en la ruta de ida. Hay un lugar hay poblaciones de repobladores y todos son cristianos. Calle Damasco, Abarrotes Maná, todo tiene que ver con nombres bíblicos. El niño se llama Epafrodito, ¿no? El otro se llama Himeneo. La niña de Evodia. Todo tiene que ver con la Biblia. Hermanos, la pregunta es, ¿y hay vida de reino? No. Hay muchos templos, pero ¿qué cosa? No hay vida de reino. Hay miseria, hay pobreza. Se levantaron 6, 7 grupos de autodefensas en diferentes partes del estado. Gente armada con el deseo de defender a la población, pero a punta de balazos. Hermano, yo pregunto, ¿qué está pasando ahí? ¿Es la ira de Dios? ¿O no? Entonces, no se vaya con la idea, amado hermano, de que todas las cosas que cuando hay rechazo a Dios, cuando Dios se te quiere revelar y tú te bajas de esa revelación y pasan cosas, no crea que siempre tiene que ver, amado hermano, con la mala fortuna. ¿Es posible? Es muy posible en muchos casos que sea el trato de quién? De Dios para la gente. Y la verdad, amado, que uno no quiere eso, ¿ah? Un día alguien enfermo de VIH conoció al Señor, se apartó y volvió a sus malas prácticas, se fue. Y un día lo vi volver, amado hermano, y tirarse de aquí frente a mí y decir, hermano, me arrepiento, me diagnosticaron con esto. Yo no quería, no sé por qué no me avisó esta persona que estaba enferma y me contagié y estaba llorando. Y sabe que verlo con las lágrimas en su rostro, ¿sabe qué me provocó, amado hermano? Tristeza, lástima. Pero muy en el fondo, hermanos, ¿no era la recompensa su extravío? Sí, sí lo es. Entonces, amado hermano, ¿qué provoca la ira de Dios? Que Dios se te revela y le buscas respuestas naturales, lógicas, pero además, ¿qué hace? El ser humano lo rechaza. Voy a avanzar para poder terminar, porque si no ya
nos va a dar aquí la cena. ¿Ok? Otra cosa, amado hermano. ¿A cuánto les gusta pensar demasiado? ¿Se extraviaron en sus qué? Ni siquiera dice razonamientos, sino que le agrega un calificativo. Dice que los razonamientos, ¿cómo son? Inútiles. Se extraviaron en sus conclusiones personales. Cuando, amado hermano, alguien se empieza a extraviar, tú sacas conjeturas. ¿Por qué no buscas a Dios? No, hermano, pues no es el tiempo. Mi corazón todavía está sanando, le voy a dar oportunidad. ¿Por qué no te arrepientes? Ah, algún día. Pero dice la palabra, ya cállate, vive y deja vivir. Tú dale con lo tuyo, no seas metiche, tú sigue con tus cosas. Yo en su momento, ¿qué estás haciendo con todo eso? Hermanos, ¿sabe qué cuesta cambiar en una persona? Y cuesta horriblemente cambiarlo. Su manera de pensar. La guerra que vive es más, la guerra espiritual no se da entre ángeles y demonios, ¿eh? He imaginado que los ángeles hasta sacan chispas las espadas, ¿no? Esa es la guerra espiritual. No, la guerra espiritual se da en la cabeza de mucha gente. Tú le presentas una verdad bíblica y cómo pelea contra esa verdad bíblica. Un principio espiritual y cómo pelea contra el principio espiritual. Un día dijo el ministerio, no me acuerdo si el ministerio quién lo dijo, pero alguien lo dijo. Ay, yo me quedé mucho con esa idea. Creo que fue Daniel Cipuela. Dice, amado hermano, que a los que hemos recibido revelación, nos es pecado vivir por abajo de la revelación que ya tenemos. A nosotros sí nos es pecado. Hermanos, vino el apóstol que predicó lo mismo que allá, en Chiapas. Y yo me quedé con una frase que él dijo. En el reino de Dios, la voluntad, lo que el rey diga se vuelve, ¿qué cosa? Ley. Lo que diga el rey, eso es ley para todos. Tú no puedes, yo no puedo, amado hermano, razonar un principio del reino y vivirlo de manera diferente. No puedo, no puedes ni yo puedo. No se puede. No hay excepciones, hermanos. A ver, hoy vivimos una democracia donde las leyes se pueden hacer apartados, ¿no? Para este caso en específico, la ley se puede aplicar así. No, en el reino no es así. Lo que el rey dice, ¿qué cosa? Y a veces solemos engañarnos, amado hermano, conociendo principios del reino. Y nuestro razonamiento lo transforma, lo modifica, lo acomoda para justificar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes. Hermanos, los razonamientos ¿por qué Dios me hizo con el razonamiento, hermanos, se vuelve un pecado cuando ya se pone en contra de los principios del reino. Cuando el razonamiento, amado hermano, atenta contra la voluntad de Dios, contra el conocimiento y la revelación que ya tienes. En ese punto, el razonamiento se vuelve un peligro.
Ahora, lo triste, amado hermano, es que Dios te puede abandonar en eso. ¿Me doy a comprender? Yo cuando escucho la palabra Dios los entregó, híjole, a mí me da miedito. Me da miedito, o sea, quiere decir que hay un punto en el que Dios te empieza a redarguir, y te sigues sintiendo mal, pero va a llegar un punto en que, ¿qué cosa? Dios te va a abandonar por la necesidad del corazón. Dios va a abandonar, amado hermano, y te va a entregar a lo que tú piensas, a lo que tú crees. Dios te va a dejar. Y entregar, abandonar, hermano, es terrible. O sea, ya no sentir, volverse insensible espiritualmente a la voz de Dios, al mover de Dios en su corazón. Eso es terrible. Por eso viene el juicio de Dios. ¿Me doy a comprender? Por eso viene el juicio de Dios. Yo me he encontrado con gente, amado hermano, que cómo justifica lo que... Porque los razonamientos siempre te van a traer justificaciones. ¿Por qué le pegaste? Una de mis sobrinitas chiquitas, yo hablo de lo que yo veo. Un día la llevaron a la zapatería, eran 5 hermanos, pero llevaron a todos y le iban a comprar zapatos solamente a uno, porque iba a la escuela. Y la chiquitita se paró y dijo, me gustan estos. Dijeron, no, mija, nada más le vamos a comprar a tu hermano, porque solamente tenemos dinero para eso, pues iba a la escuela. Y se puso así. Se fue caminando, se paró frente a otro niño que no era de esa misma familia y le dio ¡pum! En su barriga. Le sacó el aire. A ver, hermanos, los razonamientos siempre nos van a dar justificaciones para lo que hacemos. Siempre. Hay principios bíblicos que ya conocemos, pero siempre vamos a encontrar justificaciones. La ira de Dios viene porque, hermanos, empezamos a razonar demasiado. Mire, ¿cómo le explico? A mí no me parece normal. No me parece normal sentarme a platicar con un creyente y convencerlo de que viva un principio bíblico. No me parece normal. ¿Por qué no eres justo? No, por esto. ¿Sabe cómo está su ardilla aquí arriba? Su hámster, ¿no? Razona. Y siempre vas a encontrar justificaciones. ¿Por qué no te sujetas a tu marido? No, pues que no tiene el marido que yo tengo. Cuando él merezca, que se lo gane, ahora se lo tiene que ganar. Sí. Porque la autoridad se gana, no se impone. ¡Qué bárbaro! Yo tengo... Sí. Soy archirrecontra inteligente. ¿Sabe que nos cuesta mucho obedecer? Hermanos, sin que nos tengan que explicar por qué tenemos que obedecer. Yo me acuerdo mucho de mí y también lo hago, ¿verdad? Me decía mi mamá, Gerardo, yo soy el segundo en la familia, el varón. Tengo una hermana más grande que yo y de ahí los demás son más chicos, ¿no? Pero yo era el varoncito. Entonces a mí me agarraron de mandadero y me decían, Gerardo, vete por pan y vete por leche y vete por jabón y vete por... Y todos los demás chiquitillos estaban ahí.
al que mandaban siempre era a mí. Siempre. Entonces un día yo digo, ¿y por qué los demás no van? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Y sabe qué decía mi mamá? ¿Por qué me mandas a mí? Porque soy tu madre, punto, lárguese. ¿Tiene que me daba explicaciones? No me daba explicaciones, hermanos. Y lo obedecía. Ahora, hermanos, en torno a la fe, ¿usted cree que merece explicaciones para obedecer un principio espiritual? ¿O hacer algo que Dios le diga? ¿Lo tienen que convencer? Estamos en problemas. Amén. Estamos en problemas. Si es así, estamos en problemas. ¿Cuántos son fieles al Señor aquí? Todos. Dicen, no, hermano, y empieza a trabarse, ¿no? Diezmas. No, pero doy algo. O sea, no diezmas, no, doy algo. Doy el 99.9%. El 9.9%. A ver, pero no diezmas. Pero casi, casi. Mire, falta el 1. Bueno, es 10. ¿Amén? Hermanos, yo conozco la iglesia Formando Vidas. Quiero hablar un poquito del tiempo que los conocí. ¿Y sabe qué conocí, hermanos? Gente radical. Yo conocí gente radical. A lo mejor el radicalismo que teníamos estaba un poquito equivocado, ¿no? Pero era gente radical. Era gente, amado hermano, que me dijo un día, y cuando yo llegué aquí, alguien me lo dijo, no digo, ya no está aquí la persona que lo dijo, pero me dijo esto, hermano, dice, pastor, tú dinos rana, y dinos a qué altura brincamos. Así me lo dijo. Porque la iglesia comenzó, amado hermano, por un mover de Dios. Y un mover que ni siquiera cuestionamos, lo creímos. Lo creímos con todo nuestro corazón. Éramos gente radical, no cuestionábamos a Dios. Dios decía, amado hermano, y se hacía. Dios decía, deja y lo dejábamos. Dios decía, camina y avanzamos. Detente y te detienes. Pero empezamos a razonar, a razonar, a razonar, a razonar. Por último, razonar es exponer las razones para explicar o demostrar algo. Eso es razonar. Ordenar y relacionar ideas para llegar a una conclusión. Pero ante el rey yo no puedo hacer eso. Él habla y su voluntad es ley. ¿Razonar es pecado? Yo nos creo como seres que razonan. Cuando el razonamiento conduce a las personas a explicar o demostrar por qué deben rechazar a Dios, al Dios que los creó, entonces se convierte en un pecado, amado hermano, de carácter abominable. A ese tipo de actitud y conducta fue llevada Eva y el mismo diablo en un principio. Y voy a terminar, hermanos, con lo último que dice este pasaje.
Y la última parte, amado hermano, dice lo siguiente, que Dios los entregó, hermanos, cobró fuerza su razón, y lo último que sucedió fue que empezaron a adorar a las cosas creadas antes que al Creador. Y es la última parte, o sea, la decadencia fue, hermanos, ¿qué dijimos primero? Ya se les olvidó. Vamos a empezar otra vez. Revelación. Dios se me revela. Y a veces nos bajamos, pero Dios nos revela. Rechazo. Empezamos a razonar. Y por último, amado hermano, lo último que yo encuentro es que empiezan a adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué es la idolatría, hermanos? Un ídolo es cualquier cosa a la que le rendimos culto. Eso es un ídolo. Cualquier cosa a la que le rendimos adoración, culto, reconocimiento, eso es un ídolo. En esos términos, cualquier cosa se puede convertir en ¿qué? En ídolo. A ver, el culto tiene que ver con actos de homenaje, de adoración. A ver, lo quiero entender de esta forma. Cuando Dios se quiere revelar a las personas, si tú rechazas a Dios, si razonas, amado hermano, si a Dios lo haces a un lado, lo apartas, lo alejas, si el ser humano hace eso, va a buscar, amado hermano, un Dios que se acomode a su necesidad. Un Dios a modo. ¿Me doy a entender? A ver, si Dios, amado hermano, censura mi proceder, censura mi conducta, censura mi forma de vivir, entonces yo voy a buscar un Dios a modo. Eso es lo que hace el hombre, el rechazo, amado hermano, al Dios único y verdadero, a su ley, a sus principios, a su reino, te va a hacer buscar un Dios a modo que se acomode a eso. Por eso de que la gente busque el lugar donde se sienta bien, pues como que es un espíritu de esta época, ¿no? Pero tiene que ver, amado hermano, con que a eso que tú llamas, o se llama ídolo, deidad, tiene que ver con algo que le rindes homenaje, le rindes adoración, amado hermano. Y es ahí donde yo me preocupo, porque entonces, hermanos, ya en este punto estamos completamente alejados del Dios único y verdadero. Hoy por hoy, amado hermano, es fácil y usted va a encontrar que la gente se ha buscado dioses a modo. Los que le rinden culto a la Santa Muerte, le rinden culto a la Santa Muerte porque creen que les prospera, les bendice sus actividades. Ahí hay un montón de gente malvada, ¿verdad? Pero que no los cuestiona, que no los limita, que no los ordena, que no los frena. Y por eso, amado hermano, se dejaron a Dios y empezaron a hacerse ídolo de cualquier cosa, de aves, de cuadrúpedos, de personas. Hermanos, por eso Dios los entregó, dice la palabra. Yo quiero en esta tarde ya, hermanos, dejar esto en su corazón. La predicación del Evangelio, y a veces lo hemos dicho, yo lo tengo que corregir.
No se trata, hermanos, solamente de pararnos y que la gente nos vea vivir. El Evangelio es un mensaje que entregar. Vayan por todo el mundo y ¿qué hagan? No. Vayan y ¿qué hagan? Prediquen este Evangelio. ¿Qué es predicar? Hablar, anunciar, pregonar. A ver, la iglesia está llamada, amado hermano, no a pararse y decir con mi vida evangelizo. No, tu ejemplo de vida respalda lo que tú dices y lo que yo digo. Pero el mensaje del evangelio es algo que tenemos que decir. Tenemos que comunicar. ¿Sale? Ahora, en ese llamado estamos involucrados ¿quiénes? Todos. Y con eso que yo estoy comentando hoy, amado hermano, a ver, con eso que estamos viendo acerca de la ira de Dios, el evangelio no se convierte solamente en un pregonar de amor, sino un pregonar de advertencia. La gente está en serio riesgo. Hay un peligro inminente. Hay una buena noticia, hermanos, o mala noticia. Dios es bueno y no soporta a quienes, a los malos. No soporta a los malvados. No los soporta. Tú y yo tenemos que advertir, amado hermano, a la gente acerca de esta verdad. La ira de Dios se viene revelando. ¿Tiene familiares que no son creyentes? Yo sí, hermano. Mi papá tiene 81 años y ya está en la recta final, Y mi papá no le rinde su vida a Cristo. Mi papá cada que ponemos una prédica se levanta y se va y se escabulle. Mi papá cada que empezamos a hablar de la Biblia se levanta y se va para su cuarto. Pero yo veo una preocupación, hermano. ¿Qué va a pasar con ese hombre sin Cristo? La ira de Dios se viene revelando. Necesitamos advertir a la gente. Por eso la labor de predicar el evangelio, amado hermano, no la podemos, ¿qué cosa? Detener. No la debemos detener. En la iglesia, amado hermano, los grupos que existen, a veces quieren revisar la predicación del domingo y está bien, o sea, qué bueno que quieran. Decía, mi pastor predica bien bonito y vamos a revisar lo que dijo el domingo. Gloria a Dios, y me llena hasta como con cierta emoción. A ver, pero el problema está, amado hermano, que mientras la iglesia no esté predicando, no esté anunciando que la ira de Dios está sobre los hombres, la gente está yendo al infierno. La gente se está perdiendo. Y a veces puede ser gente que tú amas, gente que está cercana a ti. ¿Lo doy a entender? ¿Y qué hay de nosotros, amado hermano? A ver, iglesia, vivamos dignamente del llamamiento que un día recibimos. Vivamos dignamente de ese llamado. ¿Qué vivir como digno de ese llamado? Amado hermano, como merecedor de la revelación que tú recibiste de parte de Dios. Vive como que alguien que lo merece. Amén. Vívelo así. Lo voy a poner en otros términos, amado hermano. Que valga la pena lo que Cristo ha hecho por tu vida. ¿No le ha pasado por el corazón eso? A mí sí me ha pasado. Ha habido momentos difíciles, ha habido momentos tristes, ha habido momentos donde he sentido miedo. ¿Y sabe qué pasa en mi corazón? Decirle, Señor,
voy a permanecer fiel. Quiero vivir como un hijo digno del llamado que un día me hiciste. Dignamente de que un día te haya revelado mi vida. Señor, quiero decirte que valió la pena. Valió la pena que un día te fijaras en mí. Valió la pena que un día me detuvieras en la vida y te revelaras a mí. Valió la pena tu sangre en aquella cruz. ¿Sabe cuál es la victoria de la cruz? La victoria efectiva de la cruz es cuando te mata. Si la cruz te mató, gloria al Señor, pero si tú, amado hermano, sigues batallando con tu humanidad, con tu vida, hermanos, razonas mucho lo espiritual, hermano, Dios se te revela y dices después, te cuesta trabajo obedecer un principio espiritual, estamos demasiado vivos. La cruz es efectiva cuando viene y te mata. Si te encontraste con Cristo y empezó todo de nuevo, hermano, tu vida se detuvo, se colapsó en un momento y empezaste a vivir otra vida diferente en Cristo. El Evangelio fue efectivo para ti. Pero si el tiempo ha pasado, hermanos, y hoy las circunstancias, las situaciones te han llevado hermano, a razonar, a reflexionar, y la vida ya no es como al principio, ya no eres radical como en un principio. Decía un cantante brasileño, tiene una canción que dice, tan solo di una palabra, Señor, tan solo habla, tan solo di algo y voy a caminar en eso. Aparécete a mí como aquel que estaba a la orilla del mar pescando. Y solamente dime, ven. Y no me voy a conflictuar aquí adentro. No voy a luchar contra ti. No necesitas explicarme. No necesitas convencerme. ¿Quién soy yo para que tú me convenzas? No necesitas rogarme que abandone algo. Si tú hablas, todo cambia. Amada del Señor. Volvamos a las cosas más básicas. Porque ahí nos encontró Cristo. Amén. Si el transcurso del tiempo y las situaciones nos han traído algún daño, han herido nuestro corazón, quiero recordar las palabras de Daniel Cipolla cuando él dijo, la obediencia es adoración. Y una canción hizo de eso. La obediencia es adoración. Pero no le entiendo, no importa. Aún en medio de lo que yo no entiendo, tú vas a confortar mi corazón. Y me vas a dar paz. Pero tu reino no se va a detener. Tu reino no se va a detener. Alaba al Señor. Pónganse en sus pies, por favor.